Muy buenas, mujer poderosa, hombre poderoso, que tengas un buen fin de semana. Comenzamos una nueva masterclass para estudiar la dependencia emocional. En este caso, como ya sabes, siempre trabajo la dependencia emocional en la pareja, porque mi tema principal es la pareja. Pero hoy vamos a ir al origen. Vamos a trabajar la dependencia emocional en el origen, centrando un contexto concreto. ¿Cuál es este contexto? Vamos a dibujar los límites a la hora de relacionarnos con nuestra madre, con nuestro padre, cuando nos toca acompañarles en la tercera edad, cuando nos toca acompañarles porque empiezan a vivir la dependencia, ¿no?, de sus hijos, de sus hijas, porque necesitan ayuda, necesitan sostén emocional y a veces también un sostén físico que les ayude a ir al médico, que les ayude pues a atravesar pues la última etapa de su vida, donde nuestra madre y nuestro padre se preparan para trascender. Entonces vamos a hablar de cómo relacionarnos con una madre y con un padre que se hacen mayores, que cada vez están más enfermos, y cómo les acompañamos en ese proceso hasta que trasciendan. ¿Ok? No es una masterclass exclusiva para cómo acompañarles en su proceso hasta la muerte, pero vamos a ver un poco dónde están los límites. Porque muchas veces aquí también se manifiesta mucho la dependencia en esta etapa final donde mamá y papá están enfermos y tenemos que acompañarles pues a que vivan esos últimos momentos. ¿Okay? ¿Cómo acompañarles de una manera saludable para ti? Ese es el tema de hoy, sin excesiva dependencia. Bien. Evidentemente, pues como hijos e hijas de nuestros padres, no nos gusta verlos enfermos y no nos gusta aceptar que cada vez son más mayores y que a lo mejor se aproxima ese momento donde nuestros padres se vayan de este plano. Entonces, muchas veces no aceptar la enfermedad de tu madre o de tu padre te hace entrar en dependencia emocional con ellos y te hace cargarte demasiado emocionalmente con la enfermedad de tu madre y de tu padre o con el proceso de envejecimiento de tu madre o de tu padre. ¿Por qué? Porque muchas veces no aceptamos que nuestro padre, nuestra madre está enfermo, está enferma y que posiblemente pues en los próximos meses, años, fallezca. Entonces nos ponemos a luchar contra la enfermedad de nuestro padre y de nuestra madre. ¿Cómo luchamos contra una enfermedad de un padre y una madre? Pues queremos que la sanen, los llevamos a un especialista, a otro, los llevamos por todas partes y muchas veces no aceptamos que la enfermedad es un proceso personal del enfermo. La enfermedad es un proceso psicológico del enfermo, no nos pertenece esa enfermedad. Entonces, si yo no acepto la enfermedad de mi madre y de mi padre, voy a hacer todo lo posible para salvar a mi padre o a mi madre. Y eso
me va a costar emocionalmente porque no estoy aceptando la enfermedad. Una vez acepto la enfermedad, sí que puedo ayudar a mi padre o a mi madre a buscar la solución para paliar un poco los efectos de la enfermedad o para que encuentre el tratamiento adecuado para su enfermedad. Pero muchas veces esa decisión le pertenece al enfermo. La decisión de querer encontrar una solución a lo que está viviendo le pertenece al enfermo. Que no se nos olvide nunca que nuestros padres estén enfermos no significa que sean tontos. Siempre tienen que tomar sus propias decisiones sobre su enfermedad. Entonces, hay papás y mamás que atraviesan una enfermedad y deciden no buscar ninguna solución. Pero ahí llegamos nosotras y nosotros y queremos cambiar eso. Y queremos que nuestra madre y nuestro padre no se vayan y queremos engancharlos a la vida. Y se nos olvida lo más importante, que la enfermedad es un proceso personal del enfermo. Y que el enfermo, si está dentro de sus cualidades mentales y puede decidir, tiene que seguir decidiendo sobre cómo transita su enfermedad y sobre cómo encuentra soluciones para su enfermedad, porque es su responsabilidad, es su enfermedad. Entonces, cuando mi padre o mi madre no quiere tomar cartas sobre encontrar una solución para su enfermedad, es totalmente viable, respetable, yo tengo que soltar mi control. Mi control al miedo al abandono, mi control a perderlos. Tengo que asumir que mi padre y mi madre siguen siendo responsables de sus vidas. Además también, por ejemplo, existe la posibilidad de que a lo mejor papá y mamá tengan una enfermedad donde no puedan tomar decisiones. Y realmente te necesiten. Es un tema muy complicado. Es un tema que hay que trabajar con pinzas, ¿no? Porque existen muchos casos distintos, ¿no? Aún así, si me toca el caso de que mamá y papá no pueden decidir por la enfermedad que tienen encima, yo puedo asumir esas decisiones. Pero he de saber que al asumir esas decisiones que no pertenecen a mi vida, voy a sentir un peso emocional grande, porque estoy decidiendo sobre la vida de otra persona. No pasa nada, nos toca asumirlo, aceptamos, ¿ok? Pero si me pongo en esa disposición, tengo que saber que voy a tener que sostener una carga emocional, que no es mía, que es de mi madre y de mi padre. Entonces, siendo conscientes de esto, vamos a ver cómo gestionamos esto. Pero muchas veces empezamos a tomar decisiones porque nos toca, porque mamá y papá no pueden decidir por su enfermedad, pero luego renegamos y luego sentimos esta carga y vivimos en resentimiento y vivimos en enojo y nos frustramos con ellos y lo pagamos con ellos, cuando en realidad somos nosotras y nosotros que no estamos entendiendo que como mamá no puede decidir, papá no puede decidir por su enfermedad, me toca decidir a mí y tengo que ser consciente que esas decisiones que voy a tomar que no son mías me van a suponer una carga. Entonces tengo que aceptar esa carga que voy a
cargar encima de mis hombros. Renegar sobre esa carga no tiene sentido porque yo estoy eligiendo tomar. A lo mejor no me queda otra elección y soy hijo único y me toca asumir esas decisiones. ¿Ok? Aún así, siempre hay vías alternativas. Bien, siguiente. Vamos a hablar ahora cómo acompañar emocionalmente a una madre y a un padre enfermos en sus últimos años de vida. Que conste también que mi visión sobre este tema, es como es. Yo aún no lo he vivido. Quizás lo esté viviendo con mis padres ahora. Entonces, claro, otra persona que sí que haya vivido el proceso de duelo, de muerte con sus padres, te podrá dar otro punto de vista. Entonces, quiero también enfocarte desde donde es mi punto de vista a nivel personal y luego desde la terapia sistémica, que es la que yo trabajo. ¿Cómo acompañar a mamá y a papá cuando están enfermos en sus últimos años? Acompañar emocionalmente. Ya no hablo de llevarles al médico, de buscarles al mejor especialista, no, dejamos eso y es en los momentos de enfermedad de nuestra madre y de nuestro padre, que ya se preparan para trascender, vamos a notar que hay un deshielo de nuestra madre y de nuestro padre. ¿Qué es esto del deshielo? Porque se los van a quitar un poco las caretas de mamá y papá los vamos a ver vulnerables. Y mamá y papá pues son humanos, al igual que tú y que yo. Y cuando estamos malitos, pues estamos más vulnerables, tenemos más miedos. Habrá padres que le tengan miedo a la muerte y habrá padres que no le tengan miedo a la muerte. Todo depende un poco del padre que te haya tocado. Pero de manera general, cuando nos preparamos para morir, aflora nuestra vulnerabilidad. Entonces vas a ver a una madre y a un padre más vulnerables, más dependientes. Pero esto no significa que tú tengas que dejarlo todo para atender emocionalmente a tu madre y a tu padre al 100%. Esto significa que puedes prestar esa ayuda emocional a tu madre y a tu padre, pero tiene que haber límites, porque si no, esa ayuda sin límites que vas a prestar te va a robar la energía y te va a robar la salud y va a paralizar el resto de áreas de tu vida si no lo haces de una manera equilibrada y te vas a cargar emocionalmente con tu madre y con tu padre. Y ya sabemos que cuando mamá y papá están trascendiendo, pues muchas veces vemos que se comportan un poco de manera más infantil. Pues claro, conectan con sus miedos, tienen miedo a la muerte. ¿Cómo van a reaccionar desde ahí? Pues desde su lado infantil. Entonces, tenemos que estar fuertes también para no sucumbir al 100% al lado infantil y vulnerable de nuestros padres en esos últimos meses, últimos años, donde nos estamos despidiendo de ellos y de ellas. ¿Por qué? Porque si yo sucumbo por completo a todos los miedos de mi mamá y de mi papá, por el miedo a la muerte, o el miedo también a dejarnos en esta vida, a despedirse de nosotros, lo que voy a hacer es entregarme en cuerpo y alma a cuidar de mis padres. Que no hay nada malo, es una decisión, pero tengo que saber que eso va a suponer una carga para mi vida si me entrego en exceso. Y también va a suponer que si yo tengo que dejar todas mis áreas de mi vida para cuidar a mis padres, pues mi vida se va a quedar paralizada por completo. Y recordamos que nuestros padres nos han puesto aquí en la vida para seguir viviendo. Con esto no quiero decir que tengamos que dejar abandonados a nuestra madre y a nuestro padre en la enfermedad y en los últimos días. ¿Ok? Podemos ser empáticos con ellos y con ellas, con su dependencia, con este estado de vulnerabilidad en la enfermedad, en la tercera edad, pero también tenemos que ser
empáticos y empáticas con nosotros. Y es que no somos las salvadoras, los salvadores de nuestros padres. Querer ser los salvadores y salvadoras de nuestros padres va a suponer un desgaste emocional y físico muy grande. Que cada uno decida lo que quiera, evidentemente. Pero vamos a ver dónde están los límites. Si tú, para cuidar de tus padres, tienes que abandonar tu vida, el desgaste que vas a vivir es muy grande. Tú eliges si quieres vivir ese sacrificio. Lo ideal sería que tú puedas acompañar emocionalmente a tus padres sin dejar desatendida tu vida. Porque si tienes que dejar desatendido pues, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus metas, tu autocuidado personal, tu salud, para cuidar a tus padres, te vas a resentir luego después. Entonces, es importante que mantengas un equilibrio, que tu vida siga funcionando y que el sostén emocional que le des a tus padres no sea tan intenso y sea más comedido. Sé que esto es difícil de entender a veces, ¿no? Pero tienes que buscar un equilibrio entre seguir atendiendo tu vida, tu salud, tu deporte, tu trabajo, tus hijos, tu marido o tu mujer y cuidar a tus padres. Pero es que eso es imposible, claro. Tienes que aprender a cuidar a tus padres con límites. Si tú te entregas por completo a cuidar a tus padres, todo esto queda desatendido. Tarde o temprano te va a pasar factura. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo cuidar no del 100% de todo esto? Vale. ¿Cómo puedo cuidar del 50% de esto y cómo puedo cuidar al 50% de mis padres? Aquí podemos buscar ayuda externa, ¿no? Fijaos que cada país tiene programas de dependencia y tiene ayudas de personas que vienen a casa a cuidar a mamá durante 2 o 3 horas al día, por ejemplo. Puede ser una solución. O pagar a alguien que si yo tengo que cuidar a mis padres, en vez de cuidarlos toda la semana entera, necesito 2 o 3 días para mí y para mis cosas. El resto, vale, les cuido, pero esos 2 o 3 días que yo necesito para mis cosas, puedo buscar alguna solución donde yo pueda delegar ese cuidado de mis padres. O bien mis hermanos, o bien un asistente, o bien contacto con el gobierno para que le amplíen las horas de la chica que viene a ayudar a cuidar de mi padre o de mi madre. Tengo que buscar una solución para no estar yo siempre al 100% acompañando emocionalmente a mi madre y a mi padre en ese proceso de despedida o de enfermedad. Tengo que buscar alguna forma de liberarme, no estar todos los días de la semana. Te pongo un ejemplo así práctico con los días de la semana porque queda muy claro. Luego también tengo que tener en cuenta que a lo mejor yo me estoy acercando a mis padres, les estoy acompañando emocionalmente, los momentos que me toque cuidarles, desde el lugar equivocado. ¿Y cuál es el lugar equivocado? Bueno, que no hay ningún lugar equivocado, que al final son decisiones, ¿vale? El lugar que no es tan sano para ti es cuando tú tratas a tus padres como niños. Tú puedes ver el lado niño de tu madre y de tu padre porque están enfermos y porque se encaminan hacia la muerte. Ok, lo vas a ver su lado más vulnerable. Pero no te confundas. El que les veas como niños o como niñas no te da derecho a que les trates como niños o como niñas. Si tu madre y tu padre están en sus plenas capacidades mentales, ellos tienen que tomar sus decisiones. Tú puedes estar para ayudarles si están de forma dependiente o impedidos en una cama. Pero si el coco les funciona bien, tú tienes que respetar
las decisiones de tu padre y de tu madre. Tienes que preguntarles todo el rato. Tú solamente vas a cuidarles, a entregarles tu empatía y tu amor, tu cuidado. Pero ellos siguen decidiendo. Cuando tú te pones a decidir por tu madre y por tu padre cuando están enfermos y les organizas la vida sin pedirles consentimiento, te estás pasando. Eso te va a traer mucho desgaste emocional. Porque estás decidiendo por ellos. No tratarles como niños, a pesar de que ellos se van a dirigir a ti como niños. Es difícil esto. Porque sentimos culpa fácilmente. Lo habéis dicho antes en el chat, de ser malos hijos, ser malas hijas, ¿no? Voy a ver el lado más infantil de mi madre y de mi padre seguramente pues en este último proceso. Todo depende del grado de conciencia de nuestros padres. Pero no debo sucumbir. No tengo que tratarles como un niño, como una niña. Tengo que seguir respetándoles. Es muy importante esto. Tengo que seguir respetando a mi madre y a mi padre, aunque yo vea que están en un estado muy vulnerable. Tengo que tenerlos en cuenta, tengo que darles su lugar. ¿Ok? Tengo que seguir fomentando, en la medida de lo posible, si ellos pueden decidir, que terminen de decidir sobre sus vidas. Pero claro, nuestros padres están tan vulnerables que desde su lado más infantil igual nos chantajean, ¿ok? O a lo mejor, pues, claro, desde sus miedos a morir, pues nos manipulan un poquito. Y como hijos, como hijas, pues claro, ver a nuestros padres que se van, pues nos duele mucho. Y podemos sucumbir a darles todo lo que nos pidan, a estar con ellos todo el tiempo que nos reclamen, porque claro, cuando un padre y una madre están en ese proceso, pues te van a reclamar más tiempo. ¿Y cómo encontramos la medida? Tienes que tener en cuenta también tus emociones. Si todos esos reclamos a ti te ansían, a ti te cargan, eso significa que necesitas buscar un equilibrio. Necesitas sucumbir un poco a cuidarles, pero no del todo. Necesitas también atender lo tuyo, tener un espacio para ti. Bien. Y ahora vamos por último, pues, cómo acompañamos emocionalmente a una madre y a un padre. Aprovechando esa interacción con mi padre y con mi madre, ya que están enfermos y yo voy a ofrecerles mi apoyo emocional, pues cada vez que yo entre ahí, dentro de esa habitación o dentro de esa casa, yo voy con el objetivo de aprovechar a mi madre y a mi padre, es decir, vivir el presente con mi madre y con mi padre, sacarle el jugo a esos últimos días que yo pasé con mi madre y con mi padre. Como tú quieras, pero conectando, conversando, a veces cosas que han quedado sin conversar. Tienes una oportunidad de oro para acercarte emocionalmente a tu madre y a tu padre, aprovechando para dar gracias, aprovechando para decirle, padre, madre, aprendí esto, sí, lo aprendí, de una vez lo aprendí, gracias por... Tienes unos momentos para honrar, que cada momento que accedes a cuidar a tus padres, que accedas a cuidar a tus padres en la enfermedad, sea para honrar todo lo que te han dado. Es el mejor acompañamiento que le puedes dar a tu madre y a tu padre. Darle gracias. Pero ojo, tampoco puedes estar ahí todos los días que vayas a visitarles dándole las gracias, ¿no? Tienes que vivir un poco el presente. Claro, y a lo mejor nos toca pues un papá y una mamá que no,
pueden decidir, ¿no? Porque se quedan enajenados por la enfermedad que tienen, por ejemplo, un papá con Alzheimer, una mamá con Alzheimer, ¿no? ¿Cómo acompañamos emocionalmente a esa madre, a ese padre? Entendiendo que si están en el Alzheimer, su mente no está aquí presente, su mente ha sido desconectada, está en momentos, sí, a veces que se conecta su mente, pero hay veces que no. Tenemos que aceptar la enfermedad que le ha tocado. Entonces, esto es muy variado. Existen muchas enfermedades que a lo mejor pueden dejar impedidos a nuestros padres. Lo importante es que yo me informe sobre esa enfermedad, es lo más importante de todo, para saber cómo acompañar a mi madre y a mi padre en esa determinada enfermedad. Aún así, no puedo acompañarles al 100%, o si los decido acompañar al 100%, voy a sufrir una carga enorme. Pero lo primero que tengo que hacer es aceptar la enfermedad que mi madre o mi padre tiene encima. Y para esto existen grupos de apoyo y para esto existen especialistas que pueden informarte sobre la enfermedad. Pero ya al margen de buscar solución a la enfermedad de mi padre o mi madre, no. Necesito entender cómo es la enfermedad para vivir, para convivir con mi padre o con mi madre en esa enfermedad, para respetar su enfermedad, porque si no voy a rechazar su enfermedad. Entonces, cuando yo rechazo la enfermedad de mi madre y de mi padre, me va a doler mucho interactuar con ellos cuando tenga que ir a cuidarles. Entonces, muchas veces también lo que tenemos que ir aceptando es que vamos perdiendo a nuestros padres y que luchar contra todo eso es agotador. Entonces, no nos vamos a poner fatalistas de va a morir mañana, no, pero necesitamos ir entendiendo que cada vez les perdemos un poco más. Entonces, cuidarles demasiado, salvarles demasiado, no descansar para que ellos estén bien, es demasiado. Es infantil. Tenemos miedo a que mueran. Y desde ahí muchas veces los atrapamos en esta vida. E intentamos conectarlos a la vida cuando ellos a lo mejor ya quieren morir y quieren irse. Y nosotros estamos ahí, no tenemos que ir al médico porque a lo mejor ellos ya han decidido que no quieren luchar más para seguir vivos o vivas. Claro, esto es difícil, ¿eh? Sé que es un tema muy complicado. Pero bueno, vigila cómo estás cuidando de tus padres o cómo cuidarás o cómo cuidaste en el pasado de ellos si te tocó vivir ya su muerte. Porque eso también luego te lo vas a llevar a tus relaciones, tu nivel de implicación. Si no manejas tu grado de empatía con tus padres, pues todo eso te lo llevas a tus relaciones. Entonces, nuestro grado de empatía con nuestros padres es muy vulnerable, porque como nos han dado la vida, siempre nos sentimos en deuda. Entonces, esa culpa nos invita a entregarnos al 100%. Entregarnos al 100% no es adulto. Es del niño, la niña que se siente culpable. Siempre estaremos en deuda con nuestra madre y con nuestro padre. Ya los puedas cuidar al 100%, siempre estarás en deuda. Entonces, es bueno gestionar esa empatía de le cuido, le acompaño, pero también me cuido y me acompaño. Acompaño a mi madre con límites, acompaño a mi padre con límites, pero también necesito mirar lo mío. Bueno, hasta aquí la masterclass de hoy. Te recuerdo que la semana que viene, el martes, tengo un taller para trabajar la relación con la madre. ¿Ok? Es un taller de 3 horitas. Si quieres participar, pues nada, en Instagram, en mi perfil, tienes un enlace con toda la información, en YouTube y en Spotify, en la cajita de los comentarios, y en mi web, www.oscarmartinblas.com.
Que tengas un buen fin de semana y que descanses. Nos vemos el lunes.